Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. Este día hemos de hablar de un tema muy importante. Hemos de hablar de la teratogénesis, que básicamente quiere decir de las malformaciones y alteraciones congénitas que sufre un producto en gestación y que las expresa cuando nace prácticamente. Han de ustedes conocer que hay innumerables factores, unos internos que dependen de la mamá y su salud, para decirlo de alguna manera, y todo lo que le rodea a ella y el embarazo, que serían factores externos. Todos tienen su peso específico y son capaces de generar en los niños, por supuesto, una serie de problemas. Para ello, hemos invitado a una especialista en el área, la doctora Beatriz Luna Barrón. Ella es médica especializada en genética médica y es docente investigadora de nuestra facultad y del Instituto de Genética, precisamente de la Facultad de Medicina. Es una autoridad porque trabaja en el área desde hace muchos años. Con ella hemos de desentrañar un poco esto que es tan intrigante como son las alteraciones y malformaciones de los niños. Ella nos dejará algunos consejos y esperamos honestamente que sea de beneficio de todos. Pero antes de entrar en el tema, permítanme un par de minutos de reflexión. Hemos de insistir, solamente la ciudad de La Paz, seguramente el censo nos dirá, como calculamos, con al menos 2 millones de habitantes, no tiene un hospital para atender a su población. Y parece que esto no está todavía impactando en la gente que tiene que ver con la solución de este problema. De hecho, todos los otros lugares que son capital de departamento y otros tienen hospital de tercer nivel. Nosotros no. La Paz no tiene. Y sería bueno que este tema lo manejemos, tratemos y comentemos todos, toda la sociedad, porque esta es una necesidad importante y porque es un derecho de la población paceña de contar con un servicio adecuado a sus necesidades. Ojalá las autoridades pronto puedan atender este requerimiento que es tan urgente. La ciudad del Alto tiene 2 hospitales de tercer nivel. Amigos, ahora permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. En realidad este seminario lo estamos realizando porque este tema es muy poco conocido a nivel nacional, sea por estudiantes, autoridades, trabajadores, etc. Sin embargo, hay disposiciones legales que realmente protegen la salud de los trabajadores. El cuidado de la salud de los trabajadores, tanto en seguridad y en enfermedades profesionales, están bajo la responsabilidad del Estado, de los empleadores y de los propios trabajadores. Sabemos que hay un 30% apenas de los trabajadores que están afiliados a un seguro. El 70% de los trabajadores prácticamente están abandonados a nivel nacional. Entonces no podemos hablar de estadísticas fiables que nos digan cuántos accidentes de trabajo están ocurriendo en Bolivia y menos aún cuántas enfermedades ocasionadas por el trabajo se están produciendo en Bolivia. Debería ser, ¿no?, considerado este tema para que también los médicos especialistas puedan tomar en cuenta o hacer las respectivas recomendaciones. Consideramos que es muy importante porque nuestros estudiantes son futuros profesionales
y en su vida profesional han de tener que atender patologías, accidentes ocasionadas por el trabajo. Entonces deben saber que hay intoxicaciones por mercurio, por plomo, por asbesto, una serie de exposiciones a riesgos que están conscientemente ocurriendo cada día en nuestro país. Pero sin embargo no se los conoce. Hace 2 años atrás nos levantó el diagnóstico de las 13 facultades para ver a través de la matriz identificación de peligros y de riesgos de cada una de las facultades. A partir del año pasado hemos comenzado ya a levantar información referente a lo que viene a ser el programa de salud ocupacional. Una de las primeras medidas es conformar el Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional. Tengo el gusto de que la Facultad de Medicina está entrando bajo ese sistema, para que nosotros podamos. Aquí tenemos los jóvenes de mi querida facultad, que son los encargados de hacer el seguimiento del levantamiento de información. O sea, para que nosotros pasemos a ustedes lo que se llama la conformación del Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional. Eso está en el decreto ley 1998, es lo también la salud ocupacional tiene un componente jurídico. ¿Por qué? Por la serie de disposiciones, de normas que existen. También la salud ocupacional tiene un componente económico. La consecuencia de los riesgos, de los accidentes, de las enfermedades profesionales. Por detrás de todo este tipo de situaciones existe un componente económico. Por lo tanto, la salud ocupacional fundamentalmente se circunscribe a ese tipo de aspectos. Muy bien, también dentro de la interacción social y la prestación de servicios que realiza el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, están importantes pruebas. Doctora o licenciada Caterina Romero, por favor, explíquenos. Sí, estas pruebas que realiza el Instituto Boliviano de la Altura, y es importante también invitar a la población a que pueda realizarse. Sí, dentro de el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, así como tal, tiene varias unidades. Está la unidad de cardiología, la unidad de respiratorio, la unidad de cambio climático, y tenemos varias actividades. Entre las pruebas de prestación de servicio que presta la unidad de respiratorio está la espirometría simple y forzada. También hacemos la prueba de esfuerzo incrementada para asma, la platismografía corporal, la caminata de 6 minutos, la prueba de sensibilidad respiratoria, la polisomnografía, hacemos la gasometría arterial en reposo y peroxia y también la cardiografía. Si alguna vez necesitan alguno de estos estudios, pueden apersonarse al Instituto de Biología de la Altura, a la unidad de respiratorio, para recibir información y poderles atender en estas pruebas que nosotros realizamos. Es importante prevenir antes de que aparezcan o se compliquen, ¿no es cierto?, de estas enfermedades patológicas. Claro que sí, es importante, y más con enfermedades como el COVID, por ejemplo, que producen daños, ¿no?, en la parte respiratoria, y nosotros recibimos a todos los pacientes para justamente hacer estas pruebas de gabinete, porque nuestro pilar fundamental es la investigación, pero también hacemos prestación de servicio. Muchas gracias. Saludos cordiales a la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Hoy nos encontramos realizando una importante cobertura al Instituto Boliviano de Biología de la Altura, IBA, en el marco de sus 61 años de aniversario. Viene llevando adelante la feria institucional. Lo que estamos haciendo es demostrar parte de lo que es nuestro bagaje de investigación, y ciertamente, como tú mencionas, cuando hemos hecho la defensa del fútbol, la parte cardiológica ha sido fundamental, en la cual hemos demostrado que justamente no había un daño importante, o que habían personas realmente que con cierta predisposición a tener problemas en la altura. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es detectar a estas personas predispuestas y no exponerlas o hacerles un tratamiento para poderlas exponer a la altura.
ti. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿para qué reacreditar? ¿Qué es lo que significa todo este proceso? Significa que los títulos que nosotros les otorgamos como universidad tengan valor inicialmente en el Mercosur. Es decir, que todos los países de la región andina, más el Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela puedan reconocer nuestros diplomas sin necesidad de trámites como se hace con otros países. Por eso, si nosotros no logramos la sexta acreditación, perderíamos esa condición y quien se va a ver afectado es el estudiante. Y recuerden que estos procesos se dan cada 5 o 6 años. Es decir, que ustedes, alumnos que acaban de ingresar a la carrera en el 2024, cuando concluyan tienen que estar acreditados y obviamente los cursos superiores mucho más. Eso va a exigir de todos nosotros, autoridades, docentes y estudiantes, un gran trabajo, un gran compromiso para superar las deficiencias que tenemos para llegar, les decía, fortalecidos a mayo del 2025. Estás viendo Cuidemos tu salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos precisado con anterioridad, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Beatriz Luna Barrón. Lo dijimos y lo reiteramos. Es una distinguidísima profesional, docente investigadora del Instituto de Genética de la Facultad. Ella tiene la especialidad de ser genetista clínica y, por supuesto, docente de nuestra facultad, reitero. Con ella hemos de hablar del tema también que hemos adelantado. Es decir, hemos de hablar de la teratogénesis, que un poco en el léxico común sería tratar de encontrar las causas, las razones de las malformaciones y alteraciones cromosómicas y genéticas que puede sufrir el ser humano. Pero ya no más palabras. Permítanme presentarles y saludar a nuestra invitada, la doctora Beatriz Luna Barrón. Doctora, buenos días, qué gusto saludarla. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la amable invitación. Para nosotros es realmente un placer poder compartir lo que hacemos día a día en el Instituto de Genética con el ánimo de poder brindar la mejor interacción social a la población de acuerdo a las demandas que ellos tienen respecto a poder aportar en su salud. Gracias, Beatriz. Amigos, el Instituto de Genética de la Facultad de Medicina es uno de los institutos más importantes, no solo del departamento y de la universidad, sino del país. Allí congrega a muchos especialistas en el área de la genética que permanentemente van investigando y transmitiendo, por supuesto, sus investigaciones a la población médica, estudiantil y ahora queremos hacerlo a nivel de la población en general. Esta ha de ser la razón por la que en las siguientes sesiones nos vamos a dedicar a hablar de genética desde distintos puntos de vista y también vamos a aprovechar para pedirles a nuestros invitados que nos digan algunos de los servicios que ofrecen precisamente el instituto. Pero vayamos a lo nuestro, Beatriz. En el contexto general, las malformaciones congénitas son muy frecuentes. La gente no ha de creer que alrededor del 2% de la población nace con algún problema de malformación. Nada más que son malformaciones muy pequeñitas, poco importantes, que no alteran prácticamente la vida de las personas. Por ejemplo,
algún niñito nace con un apéndice en las manos. Un niñito tiene 6 dedos, les llamamos soctallas cariñosamente, pero también tienen pequeños apendículos ahí delante de la oreja que no afectan para nada su vida. Sin embargo, hay otras enfermedades que sí afectan severamente la vida de las personas. Al punto, Beatriz, que estuve leyendo un informe de la OPS que dice que 276 millones de recién nacidos el pasado año fallecieron en la primera semana de vida debido a problemas de malformaciones que obviamente eran incompatibles con la vida. Entre ellos, por ejemplo, anencefalia, por ejemplo, agenesia renal. Agenesia renal quiere decir, amigos, ausencia de riñón. Entonces, para entrar definitivamente en tema, ¿cómo tenemos que entender la palabra teratogénesis? Pues hay que partir de explicar que a veces las malformaciones congénitas engloban en realidad un concepto más grande, que son las anomalías congénitas, que establecen la presencia de alguna alteración, ya sea morfológica o funcional en los recién nacidos, que puede haberse formado durante el proceso embriológico. A eso lo catalogamos como congénito. Y el contexto sobre el cual tenemos que explicar la teratogénesis precisamente versa en aquella situación en la que hay una exposición durante la gestación in útero a distintos agentes ambientales o agentes internos, como pueden ser enfermedades maternas, o agentes externos, como pueden ser contaminantes ambientales, medicamentos, agentes físicos, etc. Todo aquel agente externo a la gestación que pueda inducir una anomalía congénita es un teratógeno. Gracias, Beatriz. Entonces, amigos, cualquier agente externo o interno de la mamá que afecte al feto, especialmente en sus inicios, en su formación, es susceptible de ser un agente teratógeno, es decir, que produzca malformaciones. Beatriz, antes nosotros enfocábamos nuestra visión solo a los fármacos. Decíamos fármacos que pueden producir alteraciones o anomalías congénitas y nos olvidábamos del medio ambiente. Hoy, en general, ¿qué peso tienen, por ejemplo, el medio ambiente, el consumo de ciertas sustancias o alimentos contaminados, a lo mejor las radiaciones, etcétera, versus problemas de orden genético, digamos, que son más intrínsecos y referidos a la mamá? Pues precisamente los teratógenos se clasifican según su origen, pueden ser físicos, decíamos, cuando estemos expuestos a radiación, rayos X, rayos gamma, o caídas, esto se denomina traumatismos físicos cuando la mamá está embarazada. También podemos enfrentarnos al contexto de hipertermia como agente físico, es decir, fiebre en la mamá mientras se está dando la gestación. Dando la vuelta a la página podemos encontrarnos un sinfín de un listado enorme de lo que son agentes químicos, no exclusivamente fármacos, como mencionaba el doctor, en el sentido de que no solo es lo que vamos a consumir por prescripción médica o por haberlo adquirido en una farmacia, sino agentes químicos dentro de los cuales se involucra también el alcohol, el tabaquismo, las drogas, y lo que son nuestros componentes a nivel ocupacional, por ejemplo, los agrotóxicos en mujeres embarazadas. Por otra parte, tenemos teratógenos biológicos, y estos son, por ejemplo, infecciones en la mama por citomegalovirus, por rubiola, el virus del Zika, que es uno de los últimos descritos recientemente como un teratógeno, y podemos encontrar enfermedades maternas crónicas, y esto es muy importante que se considere, mamás que tienen convulsiones, que tienen diabetes, que tienen cardiopatías,
tienen una mayor frecuencia de anomalías congénitas en sus bebés, en sus productos, porque precisamente estas enfermedades crónicas son teratogénicas y es importante que se pueda hablar de esto para que la población pueda buscar un diagnóstico temprano y un manejo oportuno para reducir la posibilidad de las anomalías congénitas. Beatriz, el Instituto de Genética tiene el personal y prácticamente el equipamiento para determinar una serie de estas malformaciones y a lo mejor inclusive relacionar con la causa. Para aterrizar un poquito más, estas alteraciones en los recién nacidos pueden afectar su estructura morfológica, ¿no es cierto? Puede tener un problema en el cráneo, puede le faltar un brazo, qué sé yo. También puede haber alteración en la función, pueden haber función. Puede haber inclusive alteraciones en el orden intelectual, para decirlo de alguna manera, o sea, sobre el tema cognitivo. Y puede también afectarse prácticamente adquiriendo algunas enfermedades, también metabólicas o genéticas. Obviamente, la gente solo cree que puede haber defecto estructural, o sea, defecto morfológico. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que puede acontecer en cada una de estas áreas que acabo de mencionar? Es decir, cómo el agente, cualquiera que sea, puede afectar estas funciones. Porque hoy, además, en el instituto están empezando a estudiar esta área referida a la capacidad mental, el desarrollo y la influencia precisamente en el embarazo de alguna gente, ¿verdad? Así es. Un punto de partida importante son los controles prenatales y el asesoramiento genético preconcepcional. Creemos que estos son puntos importantes porque una vez que se da la gestación, que se da la concepción en realidad del producto, puede ya haberse dado una anomalía genética como un evento al azar, sin que haya influido ningún agente ambiental. O puede ser que la concepción esté yendo dentro de parámetros normales y durante las primeras 8 semanas de gestación, 9 incluso, haya una exposición a un agente ambiental y aún así se presente una anomalía congénita. Entonces, nosotros creemos que el punto de partida es hacer una adecuada planificación familiar, no en el sentido de decidir cuántos hijos va a tener la familia, sino decidir el momento propicio para asegurar buenas condiciones de salud de ambos progenitores y reducir la exposición a estos teratógenos. Hay otro concepto importante que hay que explicar, es que las anomalías congénitas pueden ser netamente genéticas, como el síndrome de Down, donde la alteración está dada por un cromosoma extra, y el concepto de genético no es forzosamente hereditario. Muchas veces aquí hay una confusión cuando nos toca conversar con los padres, con las familias que tienen niños con alguna alteración genética, porque asumen que al ser familias sin antecedentes familiares no se puede repetir, no se puede presentar esta situación. En todo caso, lo genético es lo que está determinado por alguna alteración en el material genético y no es un sinónimo directamente de lo que es hereditario, ¿no? O sea, que podemos tener miembros en nuestra familia que tengan una enfermedad genética y no por eso nosotros también tener la misma alteración genética. Lo propio para la descendencia o la ascendencia. El otro grupo, lo que son las anomalías congénitas de etiología multifactorial, involucran predisposición genética, ojo que la palabra es predisposición solamente, con la interacción con el ambiente. Y el ambiente puede incluir lo que decíamos, distintos fármacos, enfermedades, contaminantes, incluso podemos hablar de malnutrición, no forzosamente de desnutrición, sino de malnutrición materna, como otro factor ambiental que puede hacer que esa predisposición genética desemboque, por ejemplo, en una fisura labiopalatina, en una anencefalia o en una cardiopatía congénita.
De hecho, los teratógenos como tal, los identificados que describí previamente, dan cuenta aproximadamente hasta el 15% de causas identificadas para anomalías congénitas. El restante porcentaje involucra casi un 50% de causas genéticas y dejamos una fracción para lo que se denomina multifactorial o incluso idiopático, porque podemos tener mamás que han cuidado su embarazo, que no se han expuesto a ningún agente, pero aún así el bebé nace con alguna malformación congénita. Entonces, en realidad, el Instituto de Genética lo que hace en este sentido es prestar asesoramiento genético, hacer una evaluación clínica para poder buscar cada uno de estos factores y dar una información más precisa a la familia, información sobre la cual pueden tomar decisiones para siguientes gestaciones o generaciones. Correcto, amigos, creo que la doctora Beatriz fue absolutamente precisa. Hay malformaciones condicionadas por la condición de la madre que de una o de otra manera puede influir en el embarazo, en el feto y presentar problemas. Y el otro factor importantísimo es el medio en el que nos desarrollamos, donde hay todo tipo de agentes físicos, químicos, etcétera, que pueden afectar el embarazo, especialmente, dijo, en las primeras 8 o 9 semanas de gestación, que es en el tiempo en el que se está formando el feto, se están en realidad formando sus órganos. Hemos de precisar más el tema en el siguiente sector. Ahora permítanme, por favor, unos segundos. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estamos para ti. Estamos para ti. Amigos, hemos de plantearle a nuestra invitada una pregunta muy importante. Concretamente, Beatriz, unos ejemplos de la influencia materna o interna, si quiere llamarse, para desencadenar malformaciones o alteraciones en el producto, en el hijo de esta persona. Usted decía una, por ejemplo, ¿no? La trisomía del par 21, el Down. Por favor. Sí, vamos a entender que una gestación se va a desarrollar en 3 ambientes. El ambiente macro, donde todos nos desenvolvemos. El ambiente micro, que es el útero de la mamá, donde se está dando esa gestación. Y lo que se denomina macroambiente, porque es todas las particularidades de esa mamá gestante que están aportando al desarrollo de ese embrión. Esos 3 ambientes son concéntricos y van a permitir un adecuado desarrollo del embrión. Cuando hablamos de una trisomía del par 21 o de síndrome de Down, estamos enfocándonos en una condición congénita de origen genético, pero como explicaba previamente, no forzosamente hereditaria. La mayoría de los casos de síndrome de Down no tienen papás o no tienen progenitores con la misma trisomía del par 21, son personas sin esta condición. Y eso hay que entenderlo en el sentido de que al azar se pueden dar alteraciones en la repartición o segregación del material genético en el momento de la concepción que condiciona que se dé el síndrome de Down. Lo que quiero llegar con esto es que el síndrome de Down es de aquellos ejemplos en los cuales no hay un factor teratogénico que haya producido esta trisomía del par 21. La mayoría de los estudios demuestran que conforme avanza la edad materna para la gestación, se va incrementando el riesgo de una segregación alterada de los cromosomas, ¿no? Esto se denomina problemas de no disyunción genética. También se ha relacionado esto con la edad paterna, pero también vemos casos de síndrome de Down en madres jóvenes. Tenemos pacientes de 15, 18 años
que tienen un bebé y también el bebé nace con síndrome de Down. Entonces, la edad materna, si bien es un factor de riesgo predisponente, no es un factor determinante. En respecto a otras investigaciones, se habla mucho del contexto de nutrición, lo que les decía previamente, la malnutrición, en etapas previas a la gestación que pudieran condicionar ciertas alteraciones cromosómicas, pero tampoco está todo definido, solamente son propuestas o teorías que están en los artículos científicos. Y las personas con síndrome de Down, que tienen rasgos específicos que muchos de nosotros conocemos, como es una facies particular con ojitos achinados, que son fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, orejitas de baja implantación, cuello corto, cara plana. Más allá de esta facies van a presentar anomalías congénitas, como son cardiopatías congénitas, alteraciones en el tubo digestivo. Podemos tener problemas en la glándula tiroides, etc. Entonces, como pueden ver, esto refuerza el contexto de que el componente genético tiene mucho peso en la determinación de esta condición, un síndrome como tal. Si nos vamos al otro extremo, les estaba hablando de algo genético, nos vamos al otro extremo, pongamos un ejemplo de algo netamente ambiental, por ejemplo, un síndrome alcohólico fetal o una embriopatía fetoalcohólica, así se denomina. Se da en productos, en bebés que están expuestos in útero a grandes cantidades de alcohol, porque las mamás consumen grandes cantidades de alcohol de manera consecutiva, sobre todo en las primeras semanas de gestación, los primeros meses, hablemos de los primeros 2-3 meses, cuando muchas mamás no sabemos que estamos embarazadas por muchos factores, ¿no? Entonces, la exposición en grandes cantidades hasta llegar a la embriaguez en las mujeres gestantes condiciona una embriopatía bien descrita que también tiene rasgos faciales particulares, son fisuras palpebrales u ojitos estrechos, tienen esta parte del bigote, lo que se denomina el filtrum, bastante amplio, plano, y más allá de los rasgos faciales puede haber también cardiopatía congénita, puede haber también malformaciones en extremidades, y lo que mencionaba previamente, doctor, hay un componente neuroconductual importante. Los bebés que nacen con problemas de embriopatía alcohólica tienen problemas del neurodesarrollo, pueden tener déficit de atención e hiperactividad, pueden tener discapacidad intelectual. Entonces, los contextos ambientales y genéticos en sus dos extremos nos muestran que las semanas importantes, la primera semana hasta la 8ª semana, respecto a la exposición que pueda haber, son claves para el desarrollo. Beatriz, hablemos puntualmente de también déficit nutricional. Algunos componentes de la nutrición, micronutrientes, que son susceptibles también de provocar malformación. Por ejemplo, el ácido fólico, su déficit está muy relacionado con defectos del tubo neural, del desarrollo. ¿Por qué no nos ejemplifica y nos amplía un poquito esta parte de los déficits micronutricionales? Cómo no. El ácido fólico, a diferencia de muchos conceptos previamente explicados en los cuales atribuíamos factores de riesgo para anomalías congénitas, el ácido fólico es de los pocos factores protectores, es decir, que nos podrían ayudar a reducir la ocurrencia o la recurrencia de anomalías congénitas. Ya en los años 90 se empezó a hacer estudios respecto al ácido fólico y su capacidad de reducir la ocurrencia de defectos del tubo neural, me refiero a lo que es mielomeningoceles, espina bífida, anencefalia. Y hoy en día se utiliza de manera protocolizada este micronutriente para prevenir la ocurrencia de defectos del tubo neural y se recomienda el consumo desde las primeras semanas de la gestación o, de ser posible, en etapa periconcepcional. Nosotros en el consultorio de genética médica sugerimos un suplemento de ácido fólico de 400 miligramos, por lo menos 3, mejor 6 meses antes de la concepción. Y una vez que se da la concepción, mantener esta dosis de ácido fólico por lo menos durante los primeros 2 o 3 meses idealmente. Esto ha demostrado, les decía, reducir la ocurrencia de defectos del tubo neural y ha demostrado además que
que si tenemos un familiar ya con el antecedente de defectos del tubo neural, el consumo de ácido fólico en una dosis más elevada, que son 800 microgramos, nos ayuda a reducir el riesgo de recurrencia, de que vuelva a suceder en la familia. También hay algunas publicaciones no definitivas, pero es bueno mencionar que el ácido fólico, al parecer, tiene mucho que ver con la segregación del material genético, lo que les hablaba de la predisposición para tener problemas cromosómicos. Entonces, el suplemento con ácido fólico como una vitamina del complejo B realmente es fundamental. Y como mujeres en etapa familiar en la que estamos todavía dejando crecer nuestras familias, entendamos que el ácido fólico no solamente está en las farmacias, ahí lo encontramos como un suplemento, pero el ácido fólico está en muy buenas cantidades en todos los alimentos que son de color verde oscuro, y es lo que siempre recomendamos. Y aquí voy a ser muy enfática en explicar que el ácido fólico debe ser tomado por ambos progenitores, no solamente la mamá en etapa periconcepcional, sino también el papá, por lo que les explicaba previamente, por la capacidad que se ha visto del ácido fólico de ayudar o promover una adecuada repartición del material genético. Amigos, está absolutamente demostrado, lo dijo muy bien nuestra invitada, lo efectivo que es el ácido fólico. Yo lo único que quiero reforzar es el hecho de que como preventivo debe ser utilizado 3, mejor 6 meses, dijo Beatriz, antes del embarazo, 3 a 6 meses antes del embarazo. Entonces sí va a haber un efecto deseado, no después. Y los defectos del tubo neural, que son muchos, el más importante que señaló es la falta del cierre de la columna del hueso, digamos, ¿no? De la columna vertebral en la parte posterior para encerrar la médula. Este es un defecto muy serio y que puede conspirar con la vida del recién nacido. Hablando de lo interno todavía, las mujeres diabéticas tienen de 2 a 4 veces más frecuentemente a sus hijitos con malformaciones respecto de la que no tiene este problema. ¿Cómo lo explicamos, Beatriz? ¿Por qué aumenta tanto? Sí, realmente la diabetes como problema de salud pública tiene un impacto incluso para las generaciones posteriores, ¿no? Las mamás que tienen una diabetes pregestacional, es decir, que hayan sido diagnosticadas ya con diabetes tipo 1 o tipo 2, tienen un riesgo incrementado de anomalías congénitas en sus productos, sobre todo de cardiopatías congénitas y problemas de regresión caudal que explican algunos casos de sirenomelia o de problemas de formación del hueso sacro y de extremidades inferiores. Aparte de estas 2 anomalías congénitas que son las más frecuentemente reportadas para madres diabéticas, también se han visto otras alteraciones que involucran fisuras labiopalatinas, problemas de crecimiento, retardo de crecimiento intrauterino. La explicación del por qué la diabetes podría ser un factor relacionado con una mayor ocurrencia de anomalías congénitas tiene mucho que ver precisamente con esa capacidad teratogénica de ciertos metabolitos que se producen en el organismo de una mamá con diabetes que llevan a distintas alteraciones en el nivel del azúcar, de la glicemia, ¿no? Y se ha visto que se forman ciertos cuerpos cetónicos y se apunta sobre estos cuerpos cetónicos y sobre ciertos radicales libres que inducen estas malformaciones. En un minutito ojalá podamos hablar del RNA que eventualmente y el ADN que pudieran alterarse, pero siguiendo con lo interno, las señoras con hipotiroidismo y con hipertiroidismo también pueden influir negativamente en el desarrollo de sus hijos. El tema de la tiroides es un tema serio porque en el medio hay enorme cantidad de personas con hipotiroidismo que pueden, si no se controlan, condicionar a que sus hijitos sufran del mismo problema, Beatriz. Sí, el tema de problemas en la glándula tiroides tiene mucho que ver con que hay un adecuado suplemento hormonal, es decir, que esté diagnosticado y se esté tratando.
Cuando hablamos de hipertiroidismo, en realidad los medicamentos que reducen la cantidad de hormonas circulantes son definitivamente teratogénicos y no se utilizan o se modifican en su prescripción. En cambio, cuando hablamos de mamás con hipotiroidismo, lo que se ve es que cuando no se utiliza la medicación adecuada, hay precisamente una mayor predisposición a ciertas anomalías congénitas. Eso en el contexto multifactorial, ¿no? Es de que exista o no un macro o macroambiente que esté afectando el desarrollo de ese bebé. Pero si lo vemos desde el punto de vista genético, si son mamás con hipotiroidismo y la causa de este hipotiroidismo tiene un componente genético, sobre todo los hipotiroidismos autoinmunes, pues más adelante podemos ver repetirse esta misma condición en sus siguientes generaciones. Entonces, otra vez, el diagnóstico precoz, los controles prenatales y el asesoramiento genético son claves para todas estas condiciones. Gracias, Beatriz. Amigos, vamos a seguir hablando del tema. Permítanme unos segundos y estamos de retorno. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estamos para ti. Estamos para ti. Entre otros factores que permanentemente se han ido atribuyendo como causa de malformaciones, indudablemente están los fármacos. Beatriz, no todos los fármacos son inocuos, al mismo tiempo que no existe algún fármaco que sea absolutamente nocivo. Este es un problema muy serio, ¿verdad? Sin embargo, ya conocemos que hay ciertos fármacos que son capaces de, en ciertas personas, en ciertas mujeres embarazadas con cierta predisposición, peor todavía, de terminar con malformaciones en sus hijos. Es clásica el fármaco, la talidomida, que creo que por los 74 más o menos, abrió un campo de investigación muy grande en el área genética, porque hasta entonces básicamente se pensaba que era solo lo intrínseco que podía generar malformaciones. A partir de ahí los médicos, los clínicos empezamos a aprender un poco y encontramos de que hay fármacos que de verdad son susceptibles o capaces de producir malformación. De hecho, todos los antineoplásicos podríamos juntarlos, ¿no es cierto? Pero no los únicos. Por ejemplo, los antidepresivos tienen su espacio, los anticonvulsivantes tienen lo suyo, algún antibiótico inclusive pudiera tener. Por favor, lo más relevante de lo que acabo de señalar, ¿qué sería? Bien, pues para el año 2017 se ha publicado una lista con aproximadamente 70 o más teratógenos oficialmente identificados a nivel mundial. De estos, los fármacos que hay que considerar y que tienen embriopatías bien descritas por la literatura médica son los anticonvulsivantes. Hay que considerar que una mujer gestante con diagnóstico previo de epilepsia que esté consumiendo anticonvulsivantes tiene un riesgo muy elevado de tener un bebé con embriopatía por ácido valproico, embriopatía por carbamazepina u otros anticonvulsivantes. Otro grupo importante son los cumarínicos, que se utilizan como anticoagulantes para mamás que tienen distintas formas de estados trombofílicos. Estamos hablando, por ejemplo, de mamás con cardiopatías y otras variantes. Esta embriopatía por cumarínicos igual tiene un componente bastante importante a nivel óseo, que hay que considerar y que se tiene que modificar una vez que se diagnostica el embarazo o se ha planificado un embarazo. Ese medicamento debe ser suspendido e idealmente en etapa periconcepcional debería también haber sido suspendido si se ha hecho la planificación y se tiene que haber modificado el tratamiento. Otra embriopatía importante a considerar es la embriopatía por ácido retinoico, y aquí estamos hablando de mamás con acné, mamás con distintas patologías en piel que utilizan distintas formas de retinoides para el tratamiento, asumiendo que al ser un tratamiento local, solo sobre la piel, no va a tener
ningún efecto sobre el bebé. Y sí, hemos visto casos en nuestra población de mamás que dan a luz bebés con malformaciones, se denominan bebés polimalformados, que tiene mucho que ver con el ácido retinoico, los retinoides. Podemos hablar de la talidomida como un ejemplo bastante importante que hoy en día se sigue utilizando para patologías distintas a lo que es el inicio de la talidomida, que tenía la función de ser un sedante antiemético, que ha causado problemas de reducción de extremidades, lo que se denominan las focomelias. Exacto. Y respecto a lo que son antibióticos, pues entre muchos de ellos la tetraciclina está totalmente contraindicada durante la gestación. No así la penicilina y otros que se suelen utilizar, y que esto no tiene que confundir a la población de que si hay una enfermedad, por ejemplo un resfrío, una infección urinaria, algún proceso infeccioso durante la gestación, no debemos evitar el tratamiento antibiótico, porque si no tratamos el problema como agente biológico, la infección, igual nuestro bebé está en riesgo de tener otras malformaciones. Yo creo que la mejor recomendación aquí es buscar atención médica lo antes posible para poder encontrar el mejor tratamiento. De acuerdo, amigos. Los médicos habitualmente, cuando utilizan cualquier tipo de terapia, ponen en la balanza lo que sería el beneficio que se busca y el riesgo que se pueda correr, y en base de ello toma decisiones. De hecho, Beatriz, espero que coincidamos. Nosotros en la práctica obstétrica intentamos y le recomendamos a la gente no consumir ningún tipo de fármacos en lo posible durante las primeras 10 semanas de gestación, por las razones que al inicio citaste. Es decir, cualquier agente externo es susceptible de que eventualmente en gente con cierta predisposición o por coincidencia simplemente pueda generar un problema que luego se le atribuye injusta o justamente al fármaco. Entonces, a partir de esta fecha vamos con el hierro, el ácido fólico, otros micronutrientes, etc. Adicionalmente, es bueno señalar de que no estamos para nada diciendo que si alguien precisa de un tratamiento antibiótico terápico, no reciba aquel. De hecho, un proceso infeccioso agudo requiere indudablemente, y el médico será quien escoja lo que corresponde. Beatriz, hablemos de los otros agentes físicos, que también los ignoramos. Hay gente que trabaja en laboratorios de rayos X, eventualmente a lo mejor en plantas de energía nuclear ahora, en lugares donde se utilizan aceleradores lineales, para decir algo en referencia a irradiación, etcétera, etcétera. Sustancias yodopositivas o yodadas que tienen esta característica. ¿Cómo es que pueden también influir negativamente en los fetos? Sí, todo lo que es en radiación pues está totalmente contraindicada durante la gestación por las particularidades físicas que tiene la radiación. Se ha visto muchos casos de reducción de extremidades, defectos del tubo neural o casos de polimalformados por exposición a distintas dosis de radiación. El contexto nuevamente es que toda mujer en edad fértil no sabe que está embarazada en las primeras semanas, a no ser que haya una planificación estricta, y a veces vamos a tomarnos una radiografía dental o acompañamos a nuestro hijo mayor a hacerse una radiografía y tenemos que agarrarlo mientras toman la radiografía, y ahí es donde se da la exposición. Hay que considerar que para señalar un agente como teratógeno tiene que haber una dosis suficiente. Se asume que las dosis de radiografías dentales no llegan a ser suficientes cuando son en una sola dosis, en una sola ocasión. Sin embargo, la predisposición genética que cada quien tiene, pues tiene las particularidades de darnos distintos resultados. Entonces, la mejor recomendación en estos casos es que toda mujer en edad fértil deba ser previamente considerada antes de pasar a cualquier forma de radiación, ya sea en la parte laboral
o en la parte terapéutica o en la parte de diagnóstico. Y otro agente físico que me parece muy importante mencionar es la hipertermia, lo que son las altas temperaturas. Mujeres gestantes que trabajan a altas temperaturas, como son mujeres cocineras o personas que van constantemente al sauna, se ha visto que tienen una mayor frecuencia de anomalías congénitas porque la hipertermia materna, la fiebre, en otras palabras, o la hipertermia externa, por el ambiente en el que está, también determina ciertas anomalías congénitas, sobre todo defectos del tubo neural. Y la pregunta que se hacía en los últimos años era si el COVID como tal había incrementado o no la frecuencia de anomalías congénitas. Si bien se ha visto un ligero incremento de anomalías congénitas en los últimos años en relación con la pandemia, las investigaciones han señalado que no ha sido la infección por el coronavirus el que ha desarrollado estas anomalías congénitas, sino la hipertermia, la fiebre que han padecido las mujeres gestantes, la que podría, como hipótesis, haber incrementado esta frecuencia de anomalías congénitas. Entonces, es un agente físico que se tiene que considerar. Nosotros como médicos consultamos de manera dirigida a las mujeres gestantes y a las mamás sobre cada uno de estos factores, si ha tenido o no exposición la mamá, para que podamos hacer un diagnóstico preciso o para que podamos descartar que se trate o no de teratógenos. Y también importante que preguntamos el momento de exposición, primeros 3 meses, segundos 3 meses o la etapa final, porque esto determina el periodo en el cual se puede haber dado la malformación o que no sea atribuible a esta condición. Beatriz, infortunadamente se nos va el tiempo. Antes de despedirnos, quisiera por favor tenga la gentileza de decirle a nuestra teleaudiencia en el área del trabajo que desempeñas en el Instituto de Genética, ¿qué servicios ofrecen? ¿Cuándo podrían los médicos remitir al servicio que está en el 9º piso de la Facultad de Medicina y también las personas eventualmente buscar consejería? Sí, el Instituto de Genética tiene 52 años al servicio de la población boliviana. Es el centro de referencia en nuestro país para condiciones congénitas genéticas. Y nosotros partimos de cumplir con los 3 pilares de nuestra universidad. Hacemos investigación, hacemos docencia, tanto en pregrado como en posgrado, y trabajamos mucho en lo que es la interacción social. Esta interacción social es la que nos permite hablar de la oferta a la población de apoyo diagnóstico, tanto en la parte de genética clínica como en la parte laboratorial. Y en laboratorio está la unidad de citogenética, que nos ayuda mucho con el diagnóstico de patologías cromosómicas como el síndrome de Down y otros. Nosotros estamos en la Facultad de Medicina, en el piso 9, para poder prestar la atención necesaria a quienes lo requieran. Beatriz, se nos acabó el tiempo. Habrá que decir también, amigos, que el instituto tiene un servicio de telemedicina por donde también pueden conectarse con la doctora Beatriz y con los otros especialistas genetistas, pero de ello hemos de hablar posteriormente. Solo me queda agradecer por la gentileza que tuviste de visitarnos y pedirte que una siguiente vez podamos ampliar este tema que ha quedado todavía muy corto en su desarrollo. Tu despedida, por favor. Muchas gracias, doctor. Estamos realmente contentos como Instituto de Genética de poder compartir con ustedes este conocimiento y claro, estamos prestos para cualquier duda que haya para poder atenderlos. Muchas gracias. Gracias en todo caso de parte nuestra. Amigos, permítanme ir ahora al sector Avances en Medicina. La reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica trajo buenas noticias sobre tratamientos de diversos tipos de cáncer. Los médicos presentaron avances en la lucha contra los tumores de pulmón, cerebro, recto y linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta a las células del sistema de defensa. Un ensayo clínico dirigido por el Yale Cancer Center muestra que el medicamento osimertinib, una terapia dirigida para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, mejoró las tasas de supervivencia y redujo el riesgo de recurrencia en pacientes después de la cirugía.
El cáncer de pulmón de células no pequeñas, el tipo más común de cáncer de pulmón, tiende a reaparecer cuando se diagnostica en etapas avanzadas, lo que dificulta el tratamiento. En otro estudio codirigido por la Universidad de California, Los Ángeles, los científicos demostraron que un nuevo fármaco de terapia dirigida puede extender la cantidad de tiempo en que las personas con un subtipo de glioma reciben tratamiento sin que el cáncer cerebral empeore. El hallazgo sugiere una posible nueva opción de tratamiento para las personas con el tumor cerebral de crecimiento lento, pero mortal. El fármaco vorasidenib duplica con creces la supervivencia libre de progresión en pacientes con un subtipo de glioma, según un estudio internacional codirigido por la Universidad de California. Distinguidos amigos, eso fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información sea de utilidad para ustedes y su familia. Es bueno conocer que todos somos susceptibles de poder sufrir algún problema como el que hoy comentamos. Esperamos sinceramente que tengan un lindísimo fin de semana, disfruten de la familia, cuídenla, quieran a los chicos y a los grandes. El mostrar cariño permite que quienes reciben puedan a su vez reproducir aquello. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.